Una mujer samaritana que vive en adulterio se acerca al pozo de Jacob para extraer su suministro diario de agua. Acude al mediodía, en pleno día caluroso, a diferencia de otras mujeres que suelen venir en las frescas horas de la mañana y de la tarde. Al acercarse, ve a un hombre sentado junto al pozo. Es un judío, de los que desprecian a los samaritanos. Pronto se enterará que no es un judío cualquiera. Él es el Mesías, y lo que tiene para ofrecerle cambiará su vida para siempre. Recoger agua era principalmente responsabilidad de las mujeres. La mayoría de ellas acudían al pozo a la misma hora para socializar y compartir las últimas noticias. El suministro diario de agua de una familia, que pesaba por lo menos 18 kilos, requería una gran fuerza para transportarlo, y normalmente uno trataría de evitar realizar esta tarea al mediodía, cuando el calor es más intenso. Siendo alguien que anteriormente había tenido 5 maridos y ahora vivía con un hombre, elige este momento poco concurrido, probablemente porque ha sido marginada por otros y ha sido también objeto de sus habladurías. En la hora más calurosa del día, solitaria y desapercibida, puede recolectar su provisión diaria de agua. Mientras esta mujer se dirige hacia el pozo, Jesús y sus discípulos se han apartado del camino transitado para tomar un atajo a través de Samaria. Los judíos solían utilizar una ruta más larga entre Galilea y Jerusalén. Lo hacían para evitar a los samaritanos, a los que consideraban impuros y de sangre mezclada. Según los fariseos, tocar a un samaritano, a alguien que vivía con otra persona que no era su esposo, incluso solamente a una mujer, podría ser impuro a un judío. La mujer que encuentra a Jesús sola en el pozo tiene esas 3 características. Mientras la mujer se dispone tranquilamente a llenar su cántaro con su suministro diario de agua, Jesús le hace una sencilla petición: «Dame de beber». Esto debe haberla sorprendido porque ella responde: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?» Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Si Jesús tocara siquiera la vasija que la adúltera samaritana le daba para beber, entonces algunos lo considerarían ritualmente impuro. Esto haría necesario que tuviera que purificarse ritualmente una vez más. En los tiempos bíblicos, el agua no solo se consideraba esencial para el sustento físico, sino también para la supervivencia espiritual. Para llegar a ser ritualmente puro, uno tenía que limpiarse en lo que se conoce como una mikveh llena de agua viva. El agua viva provenía de una fuente natural de agua en movimiento, como un manantial, agua de lluvia o un arroyo. Si se añadía una pequeña cantidad de agua viva al agua estancada o sin movimiento, toda ella se consideraba agua viva y por lo tanto podría utilizarse para la purificación. Cuando Jesús menciona el agua viva a la mujer samaritana, ella parece entender el significado espiritual de las palabras de Cristo. Los samaritanos mantenían todavía muchas de las verdades de la ley de Moisés y las practicaban durante la época de Cristo. Como mujer que vivía en pecado, querría experimentar la purificación que el agua viva podría proporcionar. Sin embargo, su ofrecimiento la confunde. El pozo es profundo y Cristo no tiene manera de acceder a esta agua viva. Entonces le ofrece una promesa significativa: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Después de recibir enseñanzas del Salvador, se le ofrece un extraño regalo, uno que pocos han recibido hasta este momento, incluidos los propios discípulos de Cristo. Recibe un claro testimonio de que Jesús es en realidad el Mesías que busca. Él simplemente declara: «Yo soy el Mesías». Al leer la historia en Juan, vemos que la mujer samaritana va progresando hacia una comprensión más profunda del hombre que conoció inicialmente en el pozo de Jacob. Primero lo llama judío, luego Señor, luego profeta y finalmente Cristo. La purificación recibida de la gracia
ahora comienza a obrar dentro de ella. Se da cuenta de que ha encontrado a su Salvador. Hace a un lado la vasija de agua que había traído para recoger el agua de cada día y corre a dar testimonio a los mismos que esperaba evitar cuando acudía al pozo a mediodía. Les proclama: «Venid, ved, ¿no será este el Cristo?». Debido a que muchas personas creyeron su testimonio, Jesús fue bienvenido en su aldea. Allí permaneció durante 2 días, mientras el pueblo acudía a ver al hombre que ella había atestiguado que era el Cristo. Si bien este relato por sí solo es un testimonio de la divinidad del Salvador, tiene un mensaje aún más poderoso si se considera que Juan lo compara con la historia de Nicodemo. Juan usó con frecuencia esta técnica para permitir a los lectores obtener una visión conmovedora mediante la comparación de personajes opuestos. Nicodemo era judío y dirigente del Sanedrín. Ella era samaritana y adúltera. Nicodemo habría estudiado la ley. Como mujer, no se le habría enseñado formalmente la ley. Nicodemo acude a Cristo en total oscuridad. La mujer viene al pozo a plena luz. Nicodemo no aparece para contar a los demás de inmediato lo que ha aprendido. Y esta mujer corre a decir a los demás lo que ahora sabe. Incluso hoy Nicodemo parecería la persona que Cristo seleccionaría como testigo. Su riqueza, educación e influencia poderosa deberían hacer de él la elección obvia. Sin embargo, Jesús elige a aquel que no es nada de eso. Escoge a la samaritana adúltera. Dios sabe mejor que nadie quiénes serán sus siervos más eficaces. No debemos dudar de la capacidad de Dios que, a través de la gracia, nos da la fuerza que necesitamos, incluso cuando nos sentimos débiles. Al contemplar los acontecimientos que ocurrieron con Jesús y la mujer en el pozo, tanto hombres como mujeres pueden verse reflejados en esta poderosa historia. En el mundo moderno, no socializamos en los pozos, pero sí encontramos lugares para reunirnos y relacionarnos con los demás. A veces no nos sentimos dignos o aceptados por los demás, y por lo tanto nos apartamos o nos excluimos del grupo. Afortunadamente, Cristo está dispuesto a abandonar el camino transitado y llegar hasta donde estamos. Así como la mujer se sorprendió de que Cristo le pidiera algo de beber, nosotros también podemos sentir que lo que tenemos para ofrecer no es aceptable. Cristo está dispuesto a recibir todo lo que demos libremente, por escaso que sea. Cada uno de nosotros llega a su propio pozo de Jacob. Buscamos saciar nuestra sed, pero luego tenemos que volver ahí. Tratamos de sentirnos satisfechos con lo que el mundo tiene para ofrecer, y sin embargo, siempre nos deja con ganas de más. Cuando venimos a Cristo, Él nos ofrece el agua viva, refrescante y purificante, la cual nos limpia y nos hace puros y sanos. Nos nutre y nos fortalece para que podamos dejar atrás nuestras preocupaciones terrenales y apresurarnos a testificar que Jesús es el Cristo.